Pues continuamos con ustedes, amigos, ustedes de acá, de qué lado de la web y nosotros de este lado, para seguir disertando acerca de este tema tan profundo que es la herbolaria, la medicina alternativa de nuestros tiempos. Claro, es que es una tradición muy importante que continúa y continuará, pese a que no estemos, compañero. ¿Por qué? Claro. Porque precisamente por sus propiedades curativas, ya que este es un recurso que tenemos en abundancia, tenemos una gran diversidad, somos ricos, nuestro país es rico completamente, de hecho exporta una gran cantidad de estas plantas a otros países. En algunos casos se ha incluso limitado, como es en el caso de la planta que se utiliza precisamente para hacer la píldora. Y esto es de suma importancia por tres motivos. El principal es, que exportamos al mundo, o sea, no nada más traemos cosas, ¿verdad? Nos traen, si nosotros también, este conocimiento se conoce en otros países, se conoce tanto así que hay instituciones muy poderosas y empresas que han tratado de hacer todo lo posible porque esto se comercialice más. Desafortunadamente, nuestro gobierno no le da ese impulso en la investigación y esto, de alguna u otra forma, pues hace que algunos productos sean más caros y lo podemos ver precisamente en algunas boticas, lo podemos ir a ver en algunos lugares donde se da el tratamiento en cuestión de medicina alternativa, que es muy variable los precios y es variable precisamente porque algunas sustancias que son muy importantes, que son muy necesarias en el organismo, como ahorita que se está tratando el caso de la diabetes, los cánceres, enfermedades sumamente peligrosas, pues lo que hace ahora sí que las empresas que tienen el control de los medicamentos no quisieran que creen que esto es charlatanería, pero tanto es así que no es, que ellos están tratando de invertir recursos para que esto se dé a conocer en algunos otros espacios. Claro, sí, recordemos, lo hemos mencionado en el bloque anterior, que la división de las plantitas, de las hierbas, esta medicina, pues es muy variante esta división, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decíamos que las calientes y las frías, las dulces y las amargas, pero no solo eso, sino que hay una gran variedad en plantas abortivas para la artritis, la anemia, para curar ampollas, la bilis, la advenorragia, la bronquitis, para los calambres, la calvicie, el cansancio, la caspa, el catarro, la gripa, cólicos, colitis, diarreas, diabetes, etcétera. La lista es infinita, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, actualmente ahora con la aparición de hace unos 30 años a la fecha del VIH, de lo que es el ébola, ahora hay una nueva enfermedad, le llaman ¿qué? El chikungunya, así se llama la enfermedad. Es una enfermedad de origen oriental. Pues también se les está dando la aplicación de la herbolaria y al parecer hay buenos resultados. Lo que pasa es que no se da muchas veces al público porque la farmacopea perdería muchísimo dinero, ¿verdad? Claro, pero supuesto. De que la herbolaria aquí y en todo el mundo, creo que ese es lo más marcado y sí, efectivamente necesitamos saberla tomar, saberla aplicar, porque si no se sabe debidamente hacerlo, pues sale contraproducente. Contraproducente. Claro, sobre todo porque, la gente tiene que buscar un recurso, ¿no? El recurso de la curación y las formas tienen que ser en diferentes niveles. Claro. Entonces, esta parte necesita sobre todo el conocimiento de las mismas, las sustancias, ¿qué son las sustancias? De hecho, cuando se dice que se hacían infusiones, los test, hay mucha gente que se le recomienda que no lo haga incluso en aluminio, en ollas de aluminio, sino se recomienda generalmente que se realice en ollas de peltre, en ollas de barro y que se tape, ¿no? ¿Por qué? Para que no pierda el valor precisamente terapéutico, que es lo que se requiere de la planta, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, es que normalmente cuando se trabaja con ciertas hierbas, se los comento por experiencia,
el aluminio suelta plomo, suelta cantidades de plomo, y ya hay sustancias en las hierbas que se fermentan y se combinan y pueden ser demasiado tóxicas. Hervir hierbas en fierro, en recipientes de fierro o de aluminio, puede, si no se conocen bien las propiedades de la planta, puede haber problemas, ¿sí? Por ejemplo, un té fermentado no se puede tomar, hay tés que se hacen y se deben de beber. Si se guardan para otro día, sucede con los jitomates cuando se parten y se dejan a la intemperie, claro, se acedan, entran en fermentación. Entonces sí es de riesgo, tiene que ser uno muy cuidadoso. Entonces, ocupas recipientes de barro, de peltre, efectivamente, y se utilizan de esa manera, porque hay herbolaria muy delicada. La herbolaria es muy delicada, así como también es buenísima para ser aplicada, bueno, tiene sus riesgos. Así es, y nosotros lo podemos ver cuando tenemos alguna situación inesperada, que claro, no con esto le queremos decir que no acudan al médico, al contrario, no, tenemos que tener sí, que acudir al médico, pero por lo pronto para mediar la situación, bueno, es por ello que es importante contar con un botiquín casero, claro, donde tengamos lo más elemental de algunas plantas. Precisamente las podemos tener en tintura, las podemos tener en alcohol, las podemos tener, bueno, simplemente secas en un frasco bien protegido, sobre todo de los rayos solares. El sol se come todo. Sí, porque se come, porque precisamente cuando las utilicemos, pues no pierdan el valor terapéutico que se requiere. Recordemos que nuestra gente lo hacía, sabía perfectamente que la enfermedad era un desequilibrio. Sí. Entonces, nuestro té nos va a permitir no solamente el apapacho, ¿verdad? No solamente nos permite el sentirnos atendidos, es simplemente tratar de investigar qué es lo que tiene la persona, y muchos de estos tés precisamente sirven para eso. Sí, sí, bueno, independientemente de que se trabajaba dividiendo el cuerpo en partes para conocerlo, para ver cómo funcionaba esta medicina, también ver de qué manera se dividían las plantas. También había especialistas, aquí yo veo el nacimiento de las especialidades, ¿no? Por ejemplo, no cualquiera era cirujano, claro, ni cualquiera trabajaba en los ojos. Había una especialidad, por ejemplo, al doctor se le llamaba Tisi. Ajá. Existía también el Texoxotlacitli, que era el cirujano. Existía el Tesalo, que era lo que se conoce como huesero, el que acomodaba los huesos. Así es. El Teixpatli, que era el oculista. El Tenacaspi, que no es otra cosa sino el otorrinolaringólogo. O el Panacamani, que es el boticario, aquel que conocía el manejo de las hierbas. Entonces hay una gran división de especialidades que ellos ya tenían vistas, que se estudiaba y se trabajaba en ello para que no hubiera error en nada. Eran muy disciplinados, muy disciplinados. Bueno, este conocimiento, ¿cómo no van a ser disciplinados si tenían escuelas especiales para preparar a esta gente? Claro. Es tan importante que nosotros hasta la fecha, bueno, es de ahí lo elemental que nosotros investiguemos, sobre todo cuando usemos alguna planta, que estemos al tanto. Para ello hay una gran cantidad de información que podríamos hacer uso de ella, sobre todo, bueno, preferible de instituciones que se dedican precisamente a la investigación. Sí. Nosotros podemos encontrar en la mayoría de los mercados públicos, como es el caso de Sonora, La Merced, pues muchos de estos productos que nos podrían ayudar a solucionar muchas situaciones de salud, y sobre todo porque son utilizadas principalmente en provincia, sí, en provincia, porque ahí las tienen directamente, ahí las pueden de alguna u otra forma utilizar, y sobre todo, bueno, ellos sabían que era una forma elemental de sanar al cuerpo. Claro, observaba yo hace unos minutos, tienes aquí una cantidad de información, sí, bastante información, que nos gustaría que la mostraras a nuestros televidentes. Claro que sí, miren, nosotros les recomendamos, existe el recetario medicinal azteca. Este recetario, bueno, es precisamente para transmitir
lo que verdaderamente ellos hacían, es una guía alfabética de remedios naturales, nos explican el modo de empleo y qué males combaten. Tenemos también otro que es de enfermedades, molestias y achaques, que es la curación con nuestras plantas medicinales, y también nos dicen las formas de utilizarlas, el tratamiento, cómo son precisamente hay de varios tipos, y se ofrece precisamente para muchas enfermedades que de alguna manera podríamos solucionar, por lo menos mientras vamos ¿a dónde? Doctor. Al médico. Tenemos los test curativos precisamente de doña Ana Sánchez, que son las hierbas medicinales, que se habla de la importancia del resurgimiento de la herbolaria porque no daña. O sea, no. La diferencia entre nuestra medicina y la medicina de las farmacias, ¿verdad? Que nosotros tenemos de las grandes empresas, es que atacan nada más en el momento la enfermedad, pero no, la nuestra no. Era generalmente, recordemos que las enfermedades, nosotros no solamente somos gente física, sino también somos espiritual, y nuestras emociones es lo que finalmente también se trata de curar, que claro, son los colores, que son los olores, que son las esencias, y por eso de ahí lo rescatable que conozcamos precisamente nuestra herbolaria. Otra, bueno, precisamente son las flores de Bach, que es un sistema terapéutico que se introduce en los años 30 y que son son importantes porque son esencias que nosotros podríamos comprar fácilmente en algunos espacios. Tenemos, pues, ¿qué cura, no? Un guía sobre las curas y qué curan, ¿no? Nuestras plantas que curan y que finalmente son nuestro México desconocido, pero que podemos encontrar. Sobre el mal de orín, sobre precisamente situaciones que tenemos cuando tenemos, que es el mal de ojo, algunas plantas que tenemos que son muy comunes, que infecciones en la garganta, y de alguna forma para conocerlas, porque las tenemos, incluso las pisamos en los jardines, las pisamos en muchos espacios y desconocemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que son? Y bueno, nuestras plantas pues son utilizadas, podemos tenerlas, podemos cultivarlas, nuestras plantas pueden ser utilizadas para nuestra belleza, ¿verdad? Para embellecernos, podemos ser también utilizadas con ellas cocinamos. Recordemos que si el cuerpo, nosotros consumimos lo que verdaderamente necesita nuestro organismo, dadas las características de lo que somos nosotros, bueno, no tendríamos ni siquiera por qué enfermarnos, ¿verdad? Ese es el desequilibrio mayor. A veces comemos más, ¿verdad? No cerramos la boca y entonces eso no nos ayuda mucho. Bueno, tenemos que tener algunas hierbas en el hogar, precisamente como una forma, es el famosísimo botiquín que nosotros llamamos que es casero y que es indispensable tenerlo, y que bueno, nosotros podríamos hablar sobre una gran cantidad de plantas, podríamos hablar una gran cantidad de literatura, pero la idea es de que nosotros también tengamos la necesidad de investigar, no solamente para qué son utilizadas, sino que también comuniquemos esto a nuestras nuevas generaciones, que es una de las partes que nosotros no queremos perder en nuestro país, que continuemos desarrollando sobre todo nuestro conocimiento ancestral, practicándolo. Muy bien, qué interesante, es cierto. La praxis, la práctica, para que esto no se olvide, debemos seguir conservando nuestras tradiciones, las enseñanzas de nuestros antepasados, desde un tecito de manzanilla para el dolor de estómago hasta algo pues más complejo, ¿no? Para una emergencia. Yo creo que esto es una escuela que nos han dejado nuestros viejos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, y que debería de seguir cultivándose, por llamarlo así, ¿verdad? Todo lo que es este tipo de medicina, como hemos visto, no solamente en otras culturas, ¿sí? Muy milenarias, tanto como la nuestra, la mexica. También aquí se cultivó la medicina. No solo hubo